Vamos a compartir palabra de Dios. Hoy vamos a ir por vamos a ir en varios aspectos o puntos de la Biblia. Sabes que en la antigüedad existían varias facciones religiosas contemporáneas a la vida de Jesús. Cuando Jesús viene aquí y comienza su ministerio, ya con aproximadamente unos 30 años de edad, comienza a predicar el reino de los cielos. No era el único religioso que existía en la época. Había varias facciones religiosas. Algunos se llamaban fariseos, otros se llamaban saduceos. De los saduceos surgían los sacerdotes, entre los cuales estaban Anás y Caifás, aquellos que fueron los autores intelectuales de la crucifixión de Cristo. Estos fariseos y estos saduceos competían entre ellos. Variaban un poco sus doctrinas, pero competían entre ellos en el tipo de fe que tenían y en el tipo de creencia. Por ejemplo, los fariseos creían que los ángeles existían y los saduceos creían que no. Los fariseos creían que existía la resurrección de los muertos y los saduceos no. Los fariseos creían que sus religiosos o aquellos que de alguna manera llevaban su doctrina debían participar junto con el pueblo. Los sacerdotes creían que cuanto más dinero tenían, más bendecidos eran. Y por lo tanto ellos formaban parte de una casta elegida de parte de Dios porque eran económicamente muy prósperos. Había diferencias entre ellos. Pero a pesar de las diferencias que tenían un común denominador, algo que tenían todos ellos, y era que ellos creían que Dios estaba con ellos. Sostenían que Dios le hablaba. Estaban convencidos de que su mensaje era el mensaje de Dios. Y ellos ayunaban creyendo que Dios estaba con ellos y oraban pensando que Dios los escuchaba. Y ellos creían y le mostraban al pueblo que Dios estaba con ellos y que ellos tenían la verdad para iluminar al pueblo a fin de que camine por el camino correcto hacia el camino de Dios. Y estaban convencidos de esa situación. Nadie podía agarrar a un fariseo o a un saduceo, un religioso contemporáneo de la época de Jesús, y convencerlo de algo contrario. Ellos estaban convencidos que tenían la verdad. Estaban convencidos de que Dios hablaba a través de ellos. Y sin embargo no tenían absolutamente nada de Dios. Hay quienes creen tener cosas y no tienen nada. Y hay quienes pareciese que no tienen nada y lo tienen todo. Y estos eran los típicos grupos religiosos que creían que tenían algo de parte de Dios. Y creían que Dios los amaba y los guiaba y les mostraba. Por lo tanto, ellos podían ser la luz a los que estaban ciegos, espiritualmente hablando. Y sin embargo, Jesús le dijo, ustedes son los ciegos. Y ellos creían que eran la mano de Dios en la tierra. Y Jesús le dijo, ustedes son una generación de víboras, retorcidos. Porque eso representaba ser una víbora, ¿verdad? Peligrosos y retorcidos. Pues la víbora muerde y mata con su veneno y también la asfixia a su víctima a través del mecanismo de torsión. Por lo tanto, cuando Jesús agarraba a un fariseo y a un saduceo y le decía generación de víboras, estaba diciendo que eran peligrosos, que eran malos, que eran venenosos y que eran retorcidos. Y en un momento le dijo, vuestro padre es el diablo. Ahora me quiero centrar en el concepto de su corazón, de su mente. Porque hay personas que creen que tienen cosas para dar, pero en realidad no tienen nada. Y la idea no es decir, pastor, tengo o no tengo. La idea es vivir una vida que no sea una hipocresía. Porque en definitiva, si no tengo nada, le pediré a Dios que me dé. Porque uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Yo no puedo dar amor si no lo tengo. No puedo llevar a alguien a la fe si yo no tengo fe.
No puedo pacificar si yo soy una persona odiosa. ¿Cómo voy a pacificar cuando yo soy violento? Entonces nadie puede dar lo que no tiene. Pero peor que no tener nada es creer tener algo que no tengo, ¿verdad? Eso es lo peor. Porque es como le dijo el Señor a estos religiosos: ustedes creen que tienen vista y que ven. Y en definitiva ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y los dos van a caer en un hoyo. El ciego porque es ciego. Y ustedes porque creen que ven y no ven nada. Y eran así. Y ellos se paraban en las plazas o iban a las sinagogas y le mostraban a la gente cómo Dios estaba con ellos. Y era toda una pantalla, toda una mentira. Pastor, ¿se puede vivir de una mentira? Por supuesto que sí. Hay gente que vive una vida entera en una mentira, en una hipocresía. Hay personas que viven y han vivido vidas totalmente engañadas. Y están los que saben que es un engaño. Y están los que ni siquiera ya se dan cuenta que su vida es un engaño. Y estos venían y se presentaban ante Jesús como grandes hombres de Dios. Como que tenían la palabra de verdad. Y no tenían absolutamente nada. Eran engañadores. Y aún peor que eso, algunos ni siquiera sabían que eran engañadores. Así era la confusión de ellos para aquel entonces. Y cuando Jesús les mostraba la verdad, que no tenían nada, que oraban y ayunaban para que la gente los mire y no porque amaban a Dios, que hacían esas largas acciones de prosélito simplemente para que los hombres los miren, y que se hacían los pobrecitos y los religiosos, y en realidad lo que buscaban era el primer lugar en las sinagogas, y que le den renombre y títulos. Eso buscaban. Y vivían un engaño en su corazón. Y no hay peor cosa que vivir así. No hay peor cosa que pensar que Dios está en un lugar en donde no tiene que estar, o donde no está. Yo cuando ejercí como profesional en las cárceles, me crucé con personas que habían perdido su libertad, que me decían: pastor, yo cuando salía a robar o a delinquir, oraba y pensaba que Dios me protegía. Y le digo: ¿y cómo ibas a creer en ese engaño? ¿Cómo crees que Dios te va a proteger cuando tú vas a robar? ¿O cómo crees que Dios va a alentar tu pecado? Y ahí va a estar diciéndote: dale adelante nomás. Entonces hay personas que viven un engaño. Como Caín, que iba y le llevaba una ofrenda a Dios. Y él creía que esa ofrenda salía de su corazón. Y él creía que esa ofrenda salía de un corazón realmente íntegro hacia Dios. Sin embargo, era una ofrenda horrenda, espantosa a los ojos de Dios. Y lo problemático es que muchas personas viven así. Algunos no tienen nada para dar de Dios. Y deben llenarse de Dios para poder dar algo. Pero hay otros que creen tener algo, pero en realidad no tienen nada. Son una pantalla. Una gran propaganda. Es como aquellas mujeres que a veces salen en las redes sociales, que a veces yo veo en las redes sociales que hay mujeres que son ya, digamos, entrada en edad, y de alguna manera quieren parecerse jóvenes y ya no saben cómo hacer. Y agarran y están, claro, 40, 50 minutos frente a un espejo con diferentes tipos de maquillaje. Ya no son maquillajes, es básicamente construcción.
Porque básicamente calculo que ya eso lo tienen que ir a comprar a ferreterías, esas cosas. No creo que ya se consigan en otro lado. Y a veces aparecen unas señoras orientales mayores de edad que empiezan a marcarse líneas en la cara y cuando terminan de pintarse y muestran, uno dice, Dios mío. Una pantalla. Para ver su verdadero rostro le tenés que tirar ácido muriátrico en la cara para que se despegue todo. Una locura. Pantallas. El ser humano vive de pantallas. Jesús vino a sacar esas pantallas y a mostrarnos lo que realmente hay en el corazón. Y hay gente que se viste de generosa, pero es egoísta en extremo. Y hay gente que se viste de cordero y es un lobo rapaz. Y algunos otros se visten de cristiano y ponen cara de cristiano, pero están muy lejos de serlo, pero muy lejos de serlo. Y hay otros que vienen y dicen, ay pastor, hablé con Dios. Ah, qué bien, ¿qué le hablas? ¿Qué hablaste con Dios? Y simplemente hablaron al techo. O creyeron que pudieron hablar con Dios. Los fariseos hacían así. Se paraban en las esquinas, dice la Biblia, y cuenta la historia secular, que ellos se paraban en las esquinas de las calles o en las sinagogas y bajaban la cabeza y empezaban a hacer largas oraciones y rituales. Y la gente pasaba y decía, está hablando con Dios, no lo molestes. Qué espiritual que es este fariseo. Se está comunicando con Dios. Vio que la gente tiene ese mal speech o esa confusión. A veces vienen los hermanos y dicen, pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque a usted Dios lo escucha más que a mí. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacó usted eso? ¿De dónde sacó usted que el pastor está más cerca de Dios que lo que puede estar usted? Y no sé, pastor, religión pura. ¿Desde cuándo Dios puede escuchar más la voz de un pastor que la de cualquiera de sus hijos? Y la gente tiene esa idea. Y estos fariseos eran así. Y la gente pasaba y decía, ¿cuánto tiene de Dios? Porque se viste como un hombre de Dios. Porque habla como un hombre de Dios. Y no tenían nada. Entonces llegó la hora. Y es el momento que tenemos que realmente descubrir qué tenemos de Dios y qué nos falta. Para poder llevar una vida cristiana como corresponde. Dice la Biblia en el capítulo 3 del libro de los Hechos, que venía el apóstol Pedro caminando ahí, predicando, y dice así, si quieres abre tu Biblia, vamos a leer esto, aunque vamos a ir por muchos versículos, pero vamos a poner uno de ejemplo. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así, curación de un cojo. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese alguna limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Esto es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Ahora, dice aquí que
Pedro tenía claro lo que tenía y lo que no tenía. Pedro sabía muy bien, junto con Juan, lo que podían dar y lo que no podían dar. Lo que tenían de parte de Dios y lo que no tenían de parte de Dios todavía. Una vida cristiana sincera. No me voy a poner a hablar del hombre que fue sanado por su lesión o discapacidad de nacimiento. Ni lo que representa que él haya entrado al templo saltando. Eso ya lo hicimos en otro mensaje meses atrás o años atrás. Lo que me asombra de este pasaje, que irá encadenado con los otros, es la sinceridad del corazón de verdaderos hombres de Dios. Y Pedro, con un corazón sincero, le dice a este hombre: mira, hay cosas que yo tengo y hay cosas que no tengo. Hay cosas que Dios me otorgó y hay cosas que todavía Dios no me otorgó. Y aparentemente plata y oro no tengo, eso todavía no tengo. Y no es algo que te pueda dar. Porque para tener oro y plata, Dios me tiene que prosperar a mí para que yo te pueda dar oro y plata a ti. Pero tengo algo mayor que Dios me dio. Algo que ni siquiera con el oro y la plata puedes conseguir. Algo que no lo puedes conseguir con nada de este mundo en lo material. Y es que Dios te pueda sanar de la discapacidad que tienes desde tu nacimiento. Eso sí tengo. Eso sí sabía Pedro que tenía. Sabía que tenía el poder de Dios. Sabía que Dios apoyaba sus palabras. Sabía que Dios lo acompañaba con señales y prodigios. Y Juan y Pedro tenían muy en claro lo que podían tener y lo que no tenían. Pues vivían una vida sincera con Dios. Y de eso se trata este mensaje. De realmente ser sinceros con Dios. Y aún sinceros con la sociedad. Con la iglesia. Porque créeme que el engaño y la hipocresía es un pecado muy frecuente dentro de la iglesia. Y muy frecuente en el corazón de los seres humanos. Hoy la gente se desvive por demostrar algo que no tiene. Es más, crea las frases: si hay miseria, tratemos de que no se note. Y la gente quiere mostrar fortalezas que no tiene. En muchos casos en la iglesia algunos quieren demostrar dones o llamamientos que no tienen. Y lo peor que te puede pasar para no caer en una vida de religión es querer demostrar lo que no tienes o querer dar lo que no has adquirido todavía. Por eso es imperioso vivir una vida con Dios de un buen corazón. Sacar las pantallas de nuestra vida. Ser lo que realmente somos y clamar a Dios por realmente lo que necesitamos. Pedro y Juan podrían haber dicho: bueno, ahora no tenemos dinero, pero somos grandes apóstoles. Y ya vamos a levantar una ofrenda de amor para ayudarte aquí en tu patología. Pero ellos fueron sinceros con el corazón. ¿Sabes qué? No tenemos oro y plata. De todos modos, el oro y la plata, si te tuviésemos y te pudiésemos dar eso, te va a ayudar un poquito nomás, un ratito. Pero te vamos a dar algo majestuoso que tenemos. Que no es menos que el poder de Dios para tu sanidad. Dice así, no lo busques. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, mensaje a la Odisea. Yo lo leo, usted preste atención. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pastor, tremendo ese mensaje, ¿sí? Tremendo. Tú crees que tienes, le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, algo, y no tienes nada. Tú crees que eres y no eres nada. Tú crees que puedes y no puedes nada. Pues sin mí nada podéis hacer. Y era una iglesia, pastor, sí, era una iglesia, no le estaba hablando al mundo, No le estaba hablando al vecino que no se congrega, no le estaba hablando a la gente que está en el mundo realizando su vida. A la gente del mundo ni le interesa esto. Su vida es una pantalla. Su vida es un engaño, como la mayoría de los influencers que son de moda ahora. Que pasan su vida sacándose fotos en lugares que ni siquiera pueden pagar y ni siquiera pueden estar. Pero aquí era más complicado, porque estaba hablando de la iglesia y dice la Biblia así: porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo, dice el Señor, que compres oro refinado en fuego. Una iglesia que era una pantalla, que porque tenía algunas cuestiones materiales, consideraba que Dios estaba con ellos y Dios no estaba con ellos. Es como que yo le diga: mire, hermano, hicimos un piso nuevo, hicimos techo nuevo, pusimos pantalla, parlantes, ahora estamos haciendo una cancha, Dios está con nosotros. Eso no es que Dios esté con nosotros. Esas son obras materiales que hacemos en la iglesia. Y le damos la gracia a Dios y creemos que Dios nos prospera, pero por ahí no pasa la verdadera cuestión de tener cosas de parte de Dios. Y ellos creían que Dios estaba con ellos porque estaban enriquecidos y porque no estaban pasando necesidad. Todos eran prósperos en la Odisea. Todos iban a su casa y tenían un plato de comida. Todos tenían un buen pasar económico. Ninguno estaba pasando una miseria importante. No se veía a ninguno con una gran lucha, una gran prueba. Quizás como tú, no tienes ninguna gran lucha. Quizás tu prueba no sea tan grande como la de otros. Y pienses que por ahí, por eso no necesitas nada y que estás bien. Y ellos dijeron así: no, nosotros estamos bárbaros. Y el Señor le dice: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tienes nada. Tienes título de que eres algo, pero no tienes nada. Crees que eres próspero porque tienes un auto, una casa. No tienes nada. La verdadera prosperidad es la que trae Dios en el corazón. Esa es la verdadera prosperidad. Porque tienes bienes materiales, porque has alcanzado una profesión, un título. Eso no es nada. Porque alguien en la sociedad te reconoce un poco. Porque no vives en una villa miseria. Estos pensaban que por eso lo tenían todo y que Dios estaba con ellos. Igual que los sacerdotes, como eran millonarios, para la época, Anás y Caifás eran hombres que tenían mucho dinero y tenían muchas relaciones sociales y tenían, de hecho, muchas influencias. Ellos podían entrar por la puerta grande del gobernador Poncio Pilato y hablar con él. Es como que tú me digas, porque hay gente que se nutre de eso y diga: ah, pastor, yo tengo acceso directo al gobernador y soy amigo del intendente. ¿Y eso qué?
¿En qué te convierte? ¿En alguien que tienes cosas? Hay gente que vive de eso. Y los sacerdotes eran así. Por eso gozaban de una buena economía. Se vinculaban con todos los políticos de turno. Sin embargo, el Señor le dijo: ustedes son ciegos, pobres, miserables y desnudos. No tienen nada. No tienen amor. No tienen compromiso. No tienen sacrificio por la fe. No tienen entrega. Hoy vivimos en una iglesia parecida a la Odisea, que los logros de Dios se miden por la economía que tiene la iglesia, que los logros de Dios se miden por la infraestructura que hizo la iglesia, y esa es la peor pantalla. Ah, pastor, yo vi un video donde había unos cantantes y había como 1 millón de personas. Ahí está Dios, ¿no? ¿Quién te dijo que Dios está ahí? Porque eso buscan los jóvenes hoy en día. Ahí donde están todos, ahí está Dios. ¿Quién te dijo que Dios está ahí? Si estos eran así, ellos creían que lo tenían todo. Y quizás menospreciaban al pobre misionero que está en el medio del Congo, predicándole a alguien en el medio de la lluvia, comiendo lo que se pueda. Ah, no, pero Dios está ahí, pastor, en esa plataforma donde están todos con las luces. ¿Quién te dijo que Dios está ahí? Quizás está o quizás no. Ese no es un parámetro para evaluar si Dios está en tu vida o no. La pobreza no es un parámetro para evaluar si Dios está contigo o no. Porque Juan el Bautista era pobre. Y Jesús dijo que no se levantó de mujer un hombre tan grande, el más grande de los hombres, nacido de mujer, sobre la faz de la tierra, y no tenía un peso. No se mide por ahí el poder de Dios. No se mide por la fama. Y estos eran así. Estos dijeron: no, nosotros somos ricos, no tenemos necesidades. El Señor dijo: tú no tienes nada. ¿Sabes cuántas personas viven así? Debemos buscar realmente de corazón qué tengo de Dios o qué no tengo de Dios, porque de eso se trata el mensaje, ¿verdad? ¿Qué tengo de Dios o qué no tengo de Dios? Ahora mire, vamos a ver otra iglesia, capítulo 2, versículo 8. Dice el mensaje a Esmirna: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer. Entonces dice así, escucha: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y aquí tenemos la antítesis, lo contrario. Los de Esmirna creían que no tenían nada, que eran pobres. Ellos sentían que escaseaban. Comparados con la Odisea, parecía que no tenían nada. Sin embargo, Dios les habla al corazón y le dice: tú eres rico. Tú tienes todo lo que un cristiano tiene que tener. Y a veces tenemos que encontrar a través de las Escrituras qué somos en Dios. Pastor, ¿somos pobres o ricos? ¿Estamos ciegos espiritualmente o tenemos vista de Dios? ¿Realmente somos personas que amamos a Jesús y Jesús está con nosotros? ¿O simplemente somos unos religiosos disfrazados de cristianos? ¿O lobos disfrazados de cordero? ¿Sabes qué? En todas las religiones del mundo, cada uno cree que está bien con Dios. Los del Islam,
Los que leen el Corán, esta religión diabólica que está sobre la faz de la tierra, como todas, ¿no? Pero esta sobrepasa a muchos, porque es violenta, porque son asesinos. Porque si tú no eres de ellos, no es que te dicen, bueno, haz lo que quieras. No, o te conviertes o tienes que morir porque eres un infiel. Esa gente se arrodilla y cree que Dios los escucha. Matan pensando que Dios los mandó a matar. Y si ahora te vas a una iglesia mormona, ellos se bautizan por los muertos pensando que ese es lo que Dios quiere y creen en fábulas que les metieron en un libro a través de un supuesto ángel de luz. Y si vas a los testigos de Jehová, tienen un montón de fracasos en fechas que dijeron que Jesús iba a venir y nunca vino. Y siguen creyendo en su mentira. Y todos tienen un común denominador. Creen que Dios los escucha. Creen que Dios está con ellos. Creen que tienen la palabra verdadera. Creen que son los mensajeros de Dios en la tierra. Y así podemos pasear por todas las religiones de la faz de la tierra, que son más de 500. Viviendo una pantalla, viviendo un engaño. Creyendo que son prósperos de parte de Dios y en realidad están desnudos, miserables, ciegos. Por eso necesitamos que Jesús entre en nuestro corazón. Porque el único que puede revelar qué hay en mi corazón y cambiarlo o llenarlo es Cristo. El Espíritu Santo es el único que me puede guiar a la verdad y sacarme del engaño. Y dejar de vivir una vida creyendo que tengo algo que no tengo o que puedo dar algo que no soy. Porque lo peor que nos puede pasar es vivir una vida hipócrita en la fe. Una vida de engaño. Porque cuando comienzas a vivir esa vida, el día que te cruces realmente con Jesús, serás como un religioso. ¿Sabes que Pablo vivía esa vida? Y el apóstol Pablo creía que él tenía la visión perfecta de Dios. Y él creía que Dios lo mandaba a matar a creyentes. Y él estimulaba ese tipo de vida. Era celoso de esa vida, sin darse cuenta que estaba ciego. Y la única manera de salir de esa confusión, la única manera de salir de ese engaño, fue realmente teniendo un encuentro personal con Jesús. Dice que cuando Pablo tiene el encuentro personal con Jesús, realmente queda ciego. Donde Dios le estaba mostrando que esa era su vida, era una ceguera espiritual. Que había vivido un engaño y una hipocresía toda su vida. Y que él creía que era un hombre de Dios y en realidad era un hombre del diablo. Y creía que tenía el poder de Dios para modificar el mundo y en realidad tenía el poder del diablo dentro de él para destruir al mundo. Y tuvo que tener un encuentro muy fuerte con Jesús. Y dice que en ese encuentro y en esa experiencia, escamas cayeron de sus ojos. La hipocresía, el engaño, que a veces se disfraza de religión. Para darse cuenta que toda su vida había sido un engaño. ¿Tú te imaginas? Una persona que estudió la palabra de Dios o el Antiguo Testamento mal interpretado, que era celoso de lo que hacía, en determinado momento se dio cuenta que no sabía nada y que no tenía nada. Y Dios le mostró como a los de la Odisea: tú eres desnudo, miserable, ciego y no tienes nada. Y dice el Señor, como le dice a los de la Odisea, que
Así les dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. O sea, en definitiva, el Señor está diciendo: yo soy el que te puedo proveer todo lo que necesitas para que realmente puedas dar, para que realmente puedas cambiar, para que realmente ahora no se vea tu vergüenza, sino que se vea una vestidura de santidad dada por Dios. Así es como tiene que vivir el cristiano, con un buen corazón, con un corazón sincero. Esto es lo que puedo dar, pastor. Esto es lo que soy, pastor. Como hizo Pedro: mira, no tenemos plata y oro. En este momento no lo tenemos y no te puedo dar lo que no tengo. Pero sí tengo para darte algo de parte de Dios. Así trabaja Dios en corazones sinceros. En corazones que no viven una religión, una apariencia. ¿Sabes cuántas personas conocí que vivieron de la apariencia dentro de la fe? Que aparentaban ser algo y no eran nada. Mírenlo, una de las iglesias, no me acuerdo bien cuál es, dice, a ver si la encuentro, dice: y yo, le dice a una de las iglesias de Apocalipsis, y yo sé que hay algunos que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Está hablando de autoridades dentro de la iglesia. Está hablando de personas que se han manifestado delante de la iglesia como hombres de Dios. Y sin embargo, dice la Biblia: y yo sé que tú sabes que son mentirosos y los has hallado en su mentira, pero dicen ser apóstoles. Pastor, este mensaje es contra usted y los que sirven, ¿no? Sí, también. Específicamente ahora contra nosotros. Y muchos dicen ser algo, líderes, pastores, predicadores, y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque a veces vivimos o queremos vivir de lo que no somos, de lo que no tenemos, de lo que no podemos dar. Los fariseos se creían hombres de Dios, pero no podían darle fe a nadie. Los sacerdotes se creían los ungidos de Dios, pero nadie los seguía. Nadie los escuchaba porque sabían que eran malos, que eran retorcidos. Debemos vivir una vida cristiana de sinceridad, porque es la única manera que vamos a poder comprar sin dinero de parte de Dios las virtudes que necesitamos para ser buenos cristianos. Hay personas que aquí se ponen el traje de cristiano y cuando dejan esas puertas son terribles. Yo he escuchado de personas del mundo testimonios de personas que han estado aquí en esta plataforma. Testimonios terribles. Una vez una persona dijo: perdón, ¿a tu iglesia va tal persona? Sí, le digo. ¿Y qué hace ahí? Canta. ¿Y saben las barbaridades que dijo esa persona? Me dice, si ese es cristiano o cristiana, ¿sabes qué me hizo a mí? Y empezó a contarme. No fue en esta iglesia, claro, por las dudas. Para que no empiecen, porque los hermanos empiezan a ver. Capaz que fue esa. Y esta persona contó lo que esa persona hizo.
el mal testimonio que tenía afuera. Ahora, cuando entraba a la iglesia, ¡oh!, parecía que era, no sé, el ángel Gabriel aquí entre nosotros. Y afuera era un demonio. Ni frío ni caliente. Tibio, tibia. Porque cuando tú te comportas aquí como una persona fervorosa en Dios y cuando vas afuera y eres un mundano más, pastor, a ver, sí, ahora lo entiendo. Si yo agarro un poquito de agua fría y un poquito de agua caliente, ¿qué obtengo? El agua tibia, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Al tibio lo vomito de mi boca. No pertenece a mi palabra, no pertenece a mis promesas. Y algunos entran por esta puerta y se muestran bien ardientes, ¿verdad? Y cuando van afuera son fríos. En definitiva, el resultado final de la gran mezcla es la tibieza y el vómito de Dios de su boca, de sus promesas. ¿Sabes con cuántas personas me crucé así? De supuestos hermanos de la fe que hablan con salmos y buenas palabras. Pedro vivió un tiempo así. Dice que Pedro hablaba de la fe, de la esperanza, iba con Jesús, estuvo en el monte de las bienaventuranzas, después también estuvo Pedro en la transfiguración de Cristo, y sin embargo en un momento dice que empezó a blasfemar. No a blasfemar, porque la blasfemia no es perdonada. Pero dice, tú eres como ellos. Y él empezó, no, yo no conozco a Cristo, yo no conozco a Cristo. Y el Señor le dijo, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y cuando ocurrió eso, Pedro descubrió lo que había en su corazón. Y se dio cuenta que parte de su vida era una pantalla. Que había vivido de un propio engaño que había hecho de su corazón y Jesús se lo había mostrado. Y aunque sea con dolor, la idea era que cambie. Y de hecho cambió. Y se hizo uno de los apóstoles más destacados de Jesús. Dice que lloró amargamente, pero algunos no lloran amargamente su hipocresía. No van a su habitación de rodillas y le dicen, Señor, cambia mi corazón. Haceme un hombre más generoso, haceme un hombre más sensible a la palabra de Dios, haceme una persona más comprometida para tu palabra. No. Como dice la Biblia, como el adúltero o la adúltera, que después de cometer el adulterio se limpia la boca y dice, yo no hice nada. Dice que Pedro lloró amargamente cuando Dios le mostró una faceta de su corazón que él creía, porque Pedro dijo, hacía unas horas atrás yo saqué una espada para matar por Jesús y ahora lo estoy negando. Y Dios le estaba mostrando lo más profundo de su corazón. Y dice que lloró amargamente porque se dio cuenta que en realidad él no tenía la fe necesaria para resistir. Había sido un poco de pantalla todo para él. Y ahora estaba el verdadero Pedro, llorando amargamente. Y ahí está el verdadero Pablo, tirado en el medio del desierto, en un camino de Jerusalén a Damasco, ciego, sin que nadie lo pueda ayudar, con una voz que le dijo que todo lo que él hacía estaba mal. Y que en vez de servir a Dios, estaba persiguiendo a Dios. ¿Entiendes por dónde pasaron ellos? Como los de la Odisea que dijeron, somos ricos, tenemos todo, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor le dijo, ustedes son unos pobres, desnudos, ciegos. Y como dice aquí, miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Una manera de decir, a ver, vamos a empezar de vuelta. ¿Quieren ser una buena iglesia, sí o no?
¿Quieren vivir una vida cristiana de corazón o ser una pantalla nomás para el mundo? ¿Quieren solo venir a la iglesia a de alguna manera calmar sus culpas, como hace el catolicismo apostólico romano los domingos? Y dicen, bueno, por mi culpa, 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, y sigamos pecando hasta el próximo domingo. ¿Quieren vivir una vida comprometida con Dios o no? Bueno, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge, dice, tus ojos con colirio para que veas. Le está dando la oportunidad a la Odisea. La Odisea, vives en una pantalla, vives en un engaño como creyente. ¿Querés salir de ahí? Esto tenés que hacer. Y aquel que a veces dice, pastor, yo no sé por qué yo no puedo ver cosas. Y aquel que hace la voluntad de Dios, Dios le dice, no te sientas menospreciado en tu pobreza, porque tú eres rico. Porque hoy hay un evangelio engañoso y mentiroso. Y si tú mueres decapitado y pobre, con una piel de camello y comiendo miel silvestre, en este evangelio de este siglo, tú no eres nadie. Y así fue con Juan el Bautista. Hoy, para que te reconozcan, tienes que ser próspero, tener 2 autos, un avión. El pastor tiene un avión. Yo tengo uno de juguete así. Y la gente considera que eso es la prosperidad de Dios. Y eso no tiene nada que ver con la prosperidad de Dios. ¿Puede existir eso con lo otro? Sí, por supuesto. Claro que puede ser. Claro que puede haber prosperidad material en abundancia. Pero lo primero es lo otro. De nada sirve todo lo material que tengamos si Cristo no está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De nada sirve todos los logros. Algún día tendrás que enterrarte con todos tus logros. Como le dije yo a mis compañeros, algún día me van a enterrar con todos los libros que leí. De hecho, ni siquiera me los van a poner en la tumba, los van a usar para hacer un asado. Y nada de eso me va a llevar a la presencia de Dios. Ningún logro. Así han sido muchos. Lo único que me va a llevar a la presencia de Dios es haber vivido una vida cristiana sincera, de corazón, alejándome del pecado, alejándome de la mentira, luchando día a día para sostener la fe con un corazón íntegro. Esa es la única manera que voy a tener la entrada en el reino de los cielos. El resto no interesa. Si está, gloria a Dios, y si no está, gloria a Dios también. No puedes medir tu fe por el mundo material. No puedes medir tu fe por lo que la gente piensa. No puedes medir tu fe por la pantalla que has hecho de tu vida. Tu fe se mide, como dice en la Odisea o en Esmirna, por lo que Dios realmente te dio en el corazón que tú puedes dar. Si puedes dar oro y plata y también el poder de Dios, gloria a Dios. Y si no, el poder de Dios. Si puedes darle a tu familia un carácter para que puedan creer en Dios, eso vale más que todo el oro y la plata del mundo. Yo no quiero, cuando me muera, que mi hijo se acuerde de las zapatillas que le compré. No quiero que cuando él tenga 40, 50 años diga, mi papá me regaló una Xbox, o me compró un auto, o me regaló un terreno. Yo quiero que me recuerde como un hijo de Dios, como alguien que transitó la fe, con errores quizás, con dificultades, pero que nunca flaqueó, que nunca
hizo una claudicación de su fe, que nunca negó a Cristo, que nunca reprochó el haber sido llamado por Dios y entrar en la iglesia. Quiero que me recuerde como un hombre que sirvió a Dios y puso todo su corazón en la iglesia y se esforzó para eso. Eso quiero que recuerde él, no lo material. Así se lo pueda dar o triplicar. Esa es la manera que tenemos que vivir como creyentes. Que tu hijo diga: jamás escuché a mi papá decir una mala palabra, a pesar de situaciones difíciles que pasamos. Que digan: cuando mi papá o mi mamá se enfermaban o tenían problemas, yo los veía arrodillados buscando a Dios. Yo viví con mi abuela, me regaló de todo, me dio de todo. A los 7 años me fui a vivir con ella. Pero los recuerdos más fuertes, los recuerdos más penetrantes en mi mente, y cuando cierro los ojos, que podría recordar cuando le robaba los chocolates que escondía por ahí, son cuando la veía a ella arrodillada al borde de la cama, clamando sin lugar a duda por la familia y mi vida. Y si hoy cierro mis ojos y quiero recordar a mi abuela, el recuerdo más intacto y puro que me viene es arrodillada orando a Dios. Quizás por ella hoy estoy aquí. Eso es lo que tenemos que mostrarle al mundo. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, verdaderos cristianos. Como dice la Biblia, comprar las vestiduras, comprar sin dinero a Dios. Vestiduras blancas, colirio para ver. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dejar de vivir un engaño y una pantalla. Y si tú quieres vivir el mundo, vete de la iglesia. ¿Para qué estás aquí perdiendo el tiempo? Podrías estar ahora levantando más dinero, conociendo hombres y mujeres y divertirte hasta que se te acabe la vida. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué vienes a perder el tiempo aquí? Si un mensaje como este no te interesa, vete al mundo. Disfrútalo. Y cuando se acabe, bueno, listo, se acabó. ¿Qué va a hacer? Tira tu casa por la ventana. ¿Qué problema hay? Pero ¿por qué en el medio? ¿Por qué en tibiezas? Después, cuando se termine todo, verás qué pasa. Como dicen los del mundo, y capaz que no pasa nada, que no hay nada. Bueno, y si no hay nada, no hay nada. Pero si está Dios, ¿para qué vas a jugar al cristianismo? ¿Para qué vas a poner cara de santa y santo si no lo eres y no quieres serlo tampoco? ¿Para qué vivir como un fariseo o un saduceo? Que hablaban de Dios y juzgaban a un inocente y lo querían llevar a la muerte. Ve a disfrutar el mundo de una vez por todas y cumple lo que dice la Biblia. El que es santo, santifíquese más. Y el que es impío, que lo sea aún más, y listo. ¿Para qué el medio? ¿O cuánto tiempo más vas a vivir en la hipocresía? ¿Cuánto más? ¿Cuánto crees que Dios va a aguantar la hipocresía? ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué hace un matrimonio cuando hay una doble vida? ¿Cuánto tiempo puede aguantar una mujer, un hombre con una doble vida? ¿Cuánto tiempo puede aguantar un hombre, su mujer con una doble vida?
que un día le dice te amo y al otro día se va con cualquiera. O él hace lo mismo, dice te quiero, te amo y después se va con cualquiera. ¿Cuánto crees que va a durar eso? En la fe es igual. ¿Cuánto crees que Dios va a soportar una doble vida? O una pantalla. Queriendo mostrarle a la iglesia lo que no eres y lo que no tienes ni no puedes dar. Si no tienes fe, no puedes dar fe, ni ayudar a otro, entonces tienes que adquirirla. Si no tienes amor, tienes que buscarlo y adquirirlo. Si no tienes dominio propio, tienes que sumergirte en Jesús y el Espíritu Santo para que pueda controlar tu ser y tengas dominio propio. ¿Entiendes? Si tu lengua no para de mentir, y mira que he escuchado cristianos mentirosos, es increíble lo que los creyentes mienten a veces. Increíble. A tal punto que para algunos su vida se basa en la mentira. Y ya es natural, ya es común mentir. Aún mienten en cosas que no tendrían ni siquiera sentido. Y tú por ahí le haces una pregunta que la respuesta sería sencilla y te mienten. Claro, si tú me dices, pastor, voy a mentir ante un ladrón que me quiere robar toda la casa, bueno, está bien, perfecto. ¿Ahí qué le vas a decir? ¿Tengo la plata escondida en el colchón? Claro que no. Pero hay gente que miente en las cuestiones básicas de la vida. En cuestiones sencillas aparece la mentira. Porque hay una lengua mentirosa en su corazón. ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? En todo. ¿Para tapar qué? ¿Para mostrar qué? Algo que no sos. Para mostrar algo que no tienes. ¿Verdad? A veces yo voy a mi trabajo y vienen personas y dice, y por ahí están hablando de ropa, ¿no? Y un día yo iba con una remera Lacoste, comprada en una feria paraguaya, por supuesto, no era original. Y yo iba con mi remera tranquilo. Dice, ay doctor, ¿dónde se compró esa remera? Es Lacoste, ¿no? No, le digo, este es el cocodrilo falso, esta la compré en una feria en La Plata. Me salió 2 pesos con 50. Es mal, te digo, creo que el cocodrilo está al revés. Pero en el mundo no, la gente dice, ah, no, sí, mire mi Lacoste. Y tiene la cola invertida. La gente vive del engaño. Y tenemos que cortar eso porque la Biblia dice así. La Odisea era así. La Odisea vivía del engaño. Vivía una apariencia y creía encima que era buena. Hasta que se confrontó con el Señor. Y le dijo, ¿sabes qué? Vos no eres rica en nada. Tú eres miserable. Miserable representa que no tienes nada. Y que uno dice, ¿cómo va tu vida? Y vivo en la miseria, pastor. No tengo nada. Estoy como un mendigo. Así, no tengo nada. No tengo plata, no tengo comida, no tengo nada. Pero estos eran miserables espirituales. Creían que eran hombres de Dios, mujeres de Dios, que oraban, que Dios los escuchaba. Y el Señor dijo, ustedes son miserables, no tienen nada. No tienen oración, no tienen comunión conmigo, no tienen ni siquiera testimonio. ¿Pudo una iglesia entera, en una época entera, ser así? Sí. De hecho, le aclaro una cosa, que esta iglesia, la Odisea, es la iglesia de hoy en día, en el mundo. Algunos vivimos en Sardis, otros vivimos en Tiatira, otros vivimos en Esmirna, otros están en Efeso, han perdido el primer amor. Pero la iglesia universal, no de la iglesia universal de los brasileros, la iglesia en general, hoy vive la Odisea.
Miden su éxito en Dios por las pantallas que tienen. Miden su éxito en Dios por las luces que tienen, por el dinero que entra en su iglesia y la infraestructura que tienen. Pero de doctrina no tienen nada. De entrega a Dios, cero. De comunión, menos todavía. Debemos esforzarnos para no ser la Odisea. Vivir una vida cristiana lo más sinceramente posible. Ante los ojos de Dios y aún ante los que nos rodean. Lo que voy a decir es fuerte, pero tienen que saberlo. Una vez el pastor general, presidente de este ministerio, preguntó a líderes y pastores si había pastores que consumían droga. Y uno contestó que sí. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Entiendes lo que digo? Imagínate, estamos hablando a nivel pastoral. Imagínate de aquí para allá. Lo que algunos hacen. ¿Sabes qué? Una vez el apóstol Pablo, y con esto termino, habla a los de Corintio y dice, ¿saben qué, iglesia de Corintio? Se habla de ustedes y se dice de ustedes que hacen cosas que ni aún los del mundo hacen. ¿Cómo, pastor? Sí. La iglesia de Corintios era así. O sea que si el pastor de Corintio se iba a una plaza y agarraba a una congregación de personas que vivían en el mundo haciendo cualquier pecado y les hablaba de Dios, eran más santos que los que tenía dentro de la iglesia. Sí, Señor, así. Y así dijo Pablo, se oye de ustedes y se dice de ustedes que hacen cosas que ni siquiera los del mundo la hacen. Adentro de la iglesia debemos comprar la voluntad de Dios en nuestro corazón, las vestiduras blancas que Dios tiene para nosotros y empezar a vivir una vida cristiana sincera. Y si no quieres vivir una vida cristiana conforme a la Escritura, te invito que no vengas nunca más a la iglesia. Ve a disfrutar, ve al casino, a la noche. Y quizás cuando estés destrozado o destrozada, quizás cuando el mundo te haya destrozado el alma y el corazón, entonces entres por esta puerta con un corazón sincero, buscando realmente que Dios te cambie. Y si no, ahí está la puerta hacia el otro lado. Esta puerta tiene doble dirección, de aquí para afuera o de afuera para adentro. ¿Entiendes? Debemos comenzar a vivir una vida sincera, cristiana. Y si hay debilidades, comenzar a tratarlas. Y si hay cuestiones de pantalla en nuestra vida, comenzar a eliminarlas. Porque aquí en Dios el maquillaje no existe, ¿eh? Capaz que en las redes sociales sí. Mañana yo salgo en las redes sociales y digo, pastor, parece Brad Pitt, ¿qué se hizo? Nada, y mire, ¿cómo le llaman? ¿Photoshop? No, algo así. Me hice uno, como dicen, yo a veces me río, a veces me dice la hermana, me hice un retoque. Un retoque, te hiciste una pared completa. Eso no es un retoque. Eso es una infraestructura total en el rostro. La vez pasada vi un video, me encantó. Dice, una mujer le exigía a un hombre, quiero sinceridad de ti, cuéntame todo. Y bueno, él empezó a contar todo. Y él dijo, yo quiero lo mismo de ti. Y agarró una servilleta y se la pasó en la cara. Los hombres hacen lo mismo, ¿eh? Guarda, porque va a decir, el pastor está contra nosotros otra vez. Usted reincide contra nosotros siempre. No, los hombres hacen lo mismo también.
Es como que yo venga, no sé, mañana me venga con unas botas texanas para aparentar un poquito más de altura, ¿verdad? Que yo soy petizo, ¿sí? Entre toda la iglesia debo ser uno de los más petizos de toda la iglesia. Aunque creo que acá me acompaña. Somos varios los petizos acá. Enrique igual es petizo. Que está más gordito que yo. Imagínate que venimos nosotros con unas botas texanas, así como para subir un poquito. La vez pasada tuve que predicar en San Luis y me pusieron en el púlpito acá. Digo, si sabían que iba a predicar yo el domingo, me podrían haber bajado un poco el púlpito, ¿verdad? Tuve que predicar así. Pero el púlpito era más alto que yo, no se veía la cara. Le digo, ¿saben que soy petizo? Imagínense que me pongo unas botas texanas para aparentar, ¿verdad? Y luego la realidad. Pero eres un enanito, sí. ¿Entiendes? Quizás en la vida secular lo tomamos a broma y no nos interesa mucho, pero a veces eso lo hacemos en la vida espiritual. Y en la vida espiritual empezamos a revocarnos, a maquillarnos. Nos maquillamos como creyentes fervorosos. Y a veces levantamos las manos. ¡Oh! Y uno lo ve de acá y dice, oye, hermano, está retocado. Está re loco que va a estar retocado. Y a veces algunos empiezan así, que los toca el espíritu y ya, parecen como karatecas, así. Una vez me dice mi señora, había una hermana que y daba vueltas y como que danzaba. Y yo la miraba y digo, ¿qué carne que es esto? Y me dice mi señora, pero no seas incrédulo. El espíritu toca a la gente. Sí, ya lo sé, le digo, que el espíritu toca a la gente. Yo nunca hice esas cosas. Jamás me arrastré así, nada de eso. No digo que no sea de Dios, en algunos casos. Lo que pasa es que uno ve eso y luego ve a la persona fuera de estas puertas, viviendo una vida mundana. Entonces, ¿cómo vas a creer que el espíritu estuvo ahí? Pastor, me tocó el espíritu el lunes y el martes con un sartén con mi esposo, la guerra de las galaxias. O sea, ¿qué espíritu te tocó? El espíritu del sartén. Entonces todo eso es un engaño, una pantalla. Y los hermanos entran en ese ciclo de engaño y empiezan, pastor, que es una presencia. Y yo digo, bueno, esperemos que esa presencia esté afuera. Porque después uno escucha que afuera hacen cosas que ni siquiera los mundanos hacen. ¿Entiendes? Y yo le decía a mi señora, no, yo perdóname, le digo, yo no. Esas cosas me cuesta, le digo. Porque yo me gusta ver el poder de Dios en el cambio de la vida. Cuando alguien abandona el pecado. Cuando alguien cambia de corazón y muestra que es un cristiano a todas las luces donde puede. Digo, esto... Y que a los 2-3 días ya estaba apartada la hermana. Son como unas dosis así agudas de Espíritu Santo. Digo, eso no es Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence de pecado. El Espíritu Santo te lleva a un corazón sincero. El Espíritu Santo te puede mostrar que tienes una debilidad que hay que tratar y a veces esa debilidad te puede llevar años sacarla, pero tú la conoces, sabes, la tratas, la combates. Otra cosa es el show. Y a veces en las iglesias hay mucho show, pero ahí afuera se ve la verdad. Con la familia se ve la verdad. Con los compañeros de trabajo se ve la verdad. Con el compromiso aquí en la fe se ve la verdad. Todo el resto es show. ¿Entiendes? Tenemos que tratar de ser Esmirna y no la Odisea. Que aunque no tengamos mucho, que aunque nuestro comienzo sea pequeño, Dios nos diga, pero tú eres rico. Porque Él está viendo tu futuro en la fe. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y si quieres recibir a Jesús en tu corazón,
Repite esta oración conmigo que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta en noche esta noche he escuchado tu palabra he escuchado tu palabra y te pido, Señor, y te pido, Señor, que me des la salvación, que me des la salvación, que anotes mi que nombre anotes mi nombre en el libro de la vida eterna en el libro de la vida eterna como